Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el mismo pasaje que leímos al principio, que es Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 24, solo que en esta ocasión lo voy a leer yo, y ustedes solamente lo van a seguir con la vista. Se leyó al principio también de forma deliberada para leerlo dos veces y que sirviera para que los pudiéramos, familiarizar más con el pasaje en esta ocasión. No va a ser algo perpetuo, pero pues vamos a volver a leer este pasaje, solamente que sigan con la vista. Yo lo voy a ir leyendo y detenidamente pues vamos a ir analizando los pasajes y ahorita comenzamos. Muy bien, dice así la palabra de Dios en Jueces 6, versículos del 11 al 24. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma tu carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor este pasaje y comenzar formalmente. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento. Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor, y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté hoy con nosotros, Señor, en esta comunidad, en esta congregación, que abra nuestro entendimiento, Señor, y prepara, Señor, todo nuestro ser para recibir esta palabra tuya, Señor. Padre, habla el día de hoy, habla a través de tu santa palabra, Señor, habla a través de estos versículos, Padre, que no sea yo, Señor, el que hable, sino que seas tú, Señor, el que seas exaltado. Solo a Dios la gloria, dice aquel principio de la Reforma, Señor, y en este momento queremos, Señor, aplicar eso, que solo la gloria, Señor, sea para ti en este mensaje, Señor, que solo tú, Señor, nos hables, que solo tú, Señor, nos enseñes y que sigamos tus pisadas, Señor, en todo momento. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir comenzando. Prácticamente no nos vamos a salir de Jueces más que en una ocasión.
Y bueno, nuestras acciones tienen consecuencias. Todas nuestras acciones tienen algún tipo de consecuencia, y eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Eso es muy obvio. Entonces, si una verdad tan simple como esa, de que todas nuestras acciones tienen consecuencias, la conocemos, entonces también podemos intuir que cuando nos apartamos de Dios, existen consecuencias. Ahí en Jueces, explicando un poquito el contexto, este personaje que vemos aquí es Gedeón. Gedeón era uno de los jueces, o sea, que estuvo en Israel después de la época de Josué, ¿sí? Y recordamos que el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó los 40 años en el desierto, entraron a la tierra prometida, conquistaron una buena parte bajo Josué. Josué muere, pero algo pasa en el pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que pasa? En Jueces 6:1, si quieren no lo busquen, o si lo tienen ahí cerquita, véanlo. Pero dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los madianitas por 7 años. Eso fue lo que pasó. Todo parecía ir muy bien en el tiempo de Josué, pero aquí ocurre algo. que es esto? Una dolorosa realidad producto de malas decisiones que implican que algo que no era agradable a los ojos de Jehová se hizo. Vemos un apuro doloroso en Israel en el tiempo de Gedeón. En Jueces 6:11, ahora sí, si me pueden ahí seguir, dice ahí que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón estaba escondido. El pueblo de Israel estaba escondido por temor a los madianitas, que los habían dominado, que Dios había permitido que los dominara porque habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y esa era la consecuencia de una decisión consciente del pueblo de Israel, que se olvidó de lo que era su Señor, y entonces pues, se le hizo fácil comenzar a caer en pecado, y entonces vino esta reprensión de parte de Dios. Entonces, es una vida de temor, porque eso te lleva al pecado, al temor. Recordemos la palabra de Dios que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y recordemos a Adán y Eva después de que pecaron, que se dieron cuenta que estaban desnudos y les empezó a llegar angustia y temor. Eso es lo que hace el pecado, te esconde, te humilla, te oprime. La separación de los caminos de Dios lleva desde luego a pervertir los motivos de la vida. Hoy en día, de hecho, es algo muy natural que podemos observar, que se ha normalizado la inmoralidad, se ha normalizado la violencia. Y ahorita precisamente estábamos comentando de que algo sucedió aquí cerca en un parque, no sabíamos bien, pero ya lo vemos muy normal y se vuelve parte como una especie de turismo del crimen. Así, yo estuve cerca, ¿verdad? Y lo ponemos así en las redes, ¿verdad? Y lo platicamos. Ya se vuelve algo que hemos asimilado, una cosa que es anormal y que lo hemos asimilado como normal. Hemos asimilado como común las familias destruidas. Hemos asimilado como común una niñez amenazada, aún en los lugares donde se supone que deberían de cuidar a la niñez. La niñez hoy en día está amenazada. Entonces ese es nuestro mundo. Ese es nuestro mundo separado de Dios, viviendo en el miedo. Porque hoy en día las decisiones que hemos tomado a esto nos han llevado. Todo esto que vemos es la culminación de malas decisiones, de cosas que hicimos y que eran malas ante los ojos de Jehová.
Y ahora el Señor ha permitido esto porque nos hemos apartado de Él. Y finalmente, mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos castiga? Porque Dios es un Dios de amor y nos está castigando. Pues ¿por qué? Porque hicimos lo malo ante los ojos de Jehová. Porque hemos normalizado la inmoralidad. Porque hemos normalizado la violencia. Porque hemos normalizado la destrucción de la familia. Porque hemos normalizado la amenaza a la niñez. Entonces esa era la situación de Israel. Esa era la situación de Gedeón. Y aunque Gedeón pareciera ser alguien inocente, alguien que seguía a Dios, era víctima de los pecados de su pueblo. Porque finalmente a todo su pueblo estaba siendo reprendido por Dios por esta desobediencia. Pero en medio de esa desobediencia, Gedeón recibe un mensaje consolador que está en Jueces 6:12, si me van siguiendo. Jueces 6:12, y dice así la palabra de Dios: y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Había un hombre que obedecía al Señor. Había un hombre esforzado y valiente. Había un hombre que estaba dispuesto a arrepentirse. Había un hombre que estaba dispuesto a seguir a Dios. Dios siempre se reserva remanentes que no se corrompen, que no pactan con el mundo, que no transan con este sistema de vida. Y uno de ellos era Gedeón. Tanto así que el Señor se aparece, el ángel se aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esas son palabras que hoy en día deben resonar en nuestros corazones. Jehová está contigo, varón o mujer esforzado y valiente. En medio de este mundo de tinieblas, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces el ángel de Dios animó a Gedeón en medio de la oscuridad. El propósito de Dios es bendecirte aún en medio de la oscuridad. Pero eres capaz o somos capaces de humillarnos para clamar por esa bendición en una situación en donde nos hemos metido porque se ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Hay quienes no se humillan. Hay quienes no renuncian a su soberbia. Hay quienes no renuncian a su yo primero. No. Pero sí confían en que Dios es solamente amor, pero finalmente también Dios es justicia. Y en Dios es perfecto y hay un equilibrio entre amor y justicia. Y si no nos humillamos, se paga un precio muy alto. Renunciar a decirle al Señor: líbrame, Señor, perdóname, se paga con una consecuencia muy alta. Es una decisión que tomamos, y las decisiones, como decíamos al principio, tienen sus consecuencias. ¿Cuántas veces necesitamos una palabra de consuelo, pero bloqueamos lo que quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros? Estamos urgidos de una palabra de aliento y de consuelo, pero tapamos los canales que Dios quiere usar para que nos llegue esa palabra de consuelo a través del Espíritu Santo, y decimos que no. Jueces 6:13, si me van siguiendo, vean lo que le responde Gedeón al ángel. Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas de nuestros padres, que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. La pregunta clave es: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es la pregunta ansiosa que todo ser humano en algún momento de su vida se hace. ¿Por qué nos tuvo que pasar esto?
Lamentablemente muchos preguntamos y cuestionamos ¿por qué a mí? Pero no somos capaces de pensar en el proceso de decisiones que nos llevaron a estar en ese pozo desde donde clamamos ¿por qué a mí? A veces las causas de nuestro mal son perfectamente explicables y no hay que rascarle el hilo negro. Y desde ahí decimos ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y a veces sin temerla ni de verla, porque el pecado de otro, también a veces podemos ser arrastrados a un hoyo y aún así clamar, ¿por qué, Señor, nos ha venido todo esto? Finalmente nuestra esclavitud y opresión se originan en el pecado. Y es algo que hoy en día se quiere suprimir. El pecado ya no existe, porque el pecado trauma. ¿Sí? Y el trauma, pues hace daño. El pecado ofende. Todos somos felices. Nadie debe ser ofendido. Entonces se cambia el lenguaje. El lenguaje se trastorna y se cambian los nombres. Al orgulloso no se le dice orgulloso, se le dice gallardo, seguro de sí mismo. Al adicto se le dice que está desarrollando libremente su personalidad. Al soberbio se le dice que es muy valiente. Al homosexual se le dice que es una orientación. Entonces el lenguaje se cambia. Y el pecado, por lo tanto, no existe casi por decreto, porque así decidimos que no existiera. Pero eso es una fantasía que impera en nuestras mentes, porque la realidad sigue siendo avasalladora y la realidad es que hicimos lo malo ante los ojos de Jehová y a Jehová nadie lo hace tonto, aunque cambiemos el lenguaje y nombremos las cosas diferente de lo que son. Entonces creemos que vivimos en una vida feliz, creemos que vivimos en una vida que está bajo nuestro control, pero sin embargo llega el pecado y nos da la bofetada en la cara y la historia es diferente y después clamamos, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si nos han contado que tú eras puro amor, si nos han contado que tú eras pura fiesta, puro disfrute, pura alegría, ¿dónde está? Yo quiero sentirme placentero, no quiero sufrir. Y es que hoy en día impera el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es lo que me da placer, eso es bueno. Si no me da placer, entonces no es bueno. Entonces eso es lo que hoy en día con lo que nos autoengañamos. Y entonces finalmente, si nosotros como cristianos somos partícipes de eso, finalmente tenemos pecado de incredulidad. Vayamos a Hebreos 3, versículo 12. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 3, versículo 12. ¿Ya lo tienen por ahí? Hebreos 3, versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad para apartarse. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se apartó. ¿Qué había en el corazón del pueblo de Israel? Corazón malo de incredulidad. Entonces, como creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, entonces es incredulidad. Sí creemos en Dios, pero no creemos tanto. Y jugamos con el nivel. Y entonces, pues bueno, finalmente es incredulidad, es pecado. Lo malo ante los ojos de Jehová. Pero aún así hay esperanza. Aún así Dios pone la puerta.
Aún así Dios pone el canal en medio de la desobediencia, en medio de la incredulidad, en medio de las tinieblas. Dios pone la salida para que vayamos a ella. Jueces 6, versículo 14. Dice, le contesta el ángel a Gedeón. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿En quién reside la fuerza? ¿Quieres salir de ese agujero? ¿Quieres salir del pecado? ¿Quieres salir de esa dificultad? De una u otra manera el Señor está contigo. Recuerda, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y en quién reside la fuerza? ¿No te envío yo? Dice hoy el Señor. Ve con esta tu fuerza. ¿No te envío yo? El Señor no nos envía a cumplir una misión a nuestras propias expensas, a nuestra propia ocurrencia, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades. No, el Señor está con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Y entonces no es con nuestras propias fuerzas. A veces conviene orar y esperar la dirección de Dios. Pero hemos sido educados, muchos de nosotros, con el síndrome yo lo hago. A ver, ¿qué vas a hacer? El síndrome, ayúdate que yo te ayudaré. El síndrome, orando pero con el mazo dando. Y todas estas frases, aunque pueden tener algo de verdad, finalmente lo que enfatizan es lo que uno puede hacer. ¿Sí? Entonces hemos crecido bajo ese síndrome en el cual si no es algo que nosotros hacemos, entonces no va a pasar nada. Sí, porque pues Dios está esperando que nosotros hagamos, pero es al revés. Nosotros debemos esperar a que Dios obre y nos dé la dirección por donde debemos andar para salir de determinada circunstancia, tiniebla o pecado. Entonces, así hay generaciones del hacer y el no esperar. Y un día cuando de plano las circunstancias rebasan tus capacidades, te quiebras. Y viene el reniego, y viene el llorar, y viene el... Pues que no. Desde un principio nunca debió ser en tus fuerzas, en tus capacidades, en tus inteligencias, en tus trabajos, en tus sueldos, nunca debió de haber sido de esa manera. Entonces, ¿dónde está la fuerza del cristiano? ¿Dónde está la fuerza del Hijo de Dios? Está en su Santo Espíritu. Está en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la fuerza. En ellos debemos confiar. Pero viene el ser humano y revuelve. No, es que si haces esto, otro, una ayudadita. Viene otra cosa así, no, pues esto otro, pues agrégale ahí cositas, ¿verdad? Y vamos agregando a nuestra espiritualidad cosas que el Señor ni nos pide y vamos haciendo las cosas más confusas. Jueces 6:15. Entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Las excusas, justificadas o no justificadas, pero finalmente excusas. El humano es experto en dar razones. Y de todo tipo. Ya hemos hablado, creo que de este punto. Gedeón aquí utiliza excusas sobre minusvalía, ¿verdad? No puedo, soy muy pobre,
soy el más pequeño de mi familia es muy pequeña, mi familia no es importante. Entonces hay excusas así, soy pequeño, soy débil, soy inexperto, soy ignorante, soy tonto, ¿verdad? Soy pobre, soy gordo, soy tartamudo, ¿verdad? O sea, y todo tipo de excusas que podemos decir. Tartamudo, recordemos a Moisés, ¿verdad? Que él decía que no, es que yo no puedo hablar, escógete a otro. Otro tipo de excusas que son más externas, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, vivo muy lejos, no tengo auto, o cosas asociadas a algo que debe determinar primero. Cuando me jubile tendré tiempo, cuando mis hijos se casen tendré tiempo, cuando mi esposa cambie, ¿verdad? Tendré ese tiempo, ¿verdad? O sea, sí. Entonces ahí metemos una revoltura y es donde cerramos los canales que Dios quiere usar para impulsarnos a un paso de fe que transforme nuestras vidas. Aquí Gedeón estaba haciendo eso, cerrando los canales, resistiéndose a lo que Dios quería hacer con él. Y aunque estemos sufriendo, encontramos una especie de resistencia. Una vez platicábamos que hay personas que sufren y que están en su pozo sufriendo y su pozo lo empiezan a adornar, ¿verdad? Y llenar de florecitas, ¿verdad? Y así, y pues estoy en el pozo, pero pues esta es mi vida, esto es lo que conozco, aquí mi camita, mis florecitas, mi retrato, mi cocinita, ¿verdad? Pero en el pozo sí, bien hundido. Pero ahí me gusta estar y desde ahí le voy a decir a Dios, no, porque necesito que pase esto y lo otro, y entonces a lo mejor. Entonces ahí está esa resistencia al cambio argumentativa, mental. Entonces todos estos son argumentos en contra de las abundantes riquezas de la gracia de Dios y de su poder para con nosotros. Y finalmente también todo esto implica una incredulidad, porque no creemos que Dios sea capaz de hacer esa obra con nosotros, y eso también implica que es lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando la gente oye hablar de esta frase, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, se imaginan orgías y sacrificios humanos, idolatría de la más perversa, ¿verdad? Cosas así. Pero una excusa de este tipo, sistemática, continua a lo largo del tiempo, para renunciar al compromiso, eso no es algo malo ante los ojos de Jehová. Eso no, pues ¿qué? Yo no he hecho nada malo, ¿verdad? Porque tienen en su conceptualización que tienen que ser de plano unas cosas tremendamente malas para entrar en esa categoría. Pero finalmente la incredulidad es hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No creemos en su palabra. Y bueno, sin embargo, con todo y las excusas, o lo que podamos nosotros decir, justificadamente o no, el Señor sigue haciendo su llamado, sigue manteniendo su llamado día tras día. Jueces 6:16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tanto así te digo que voy a estar contigo, no vas a estar solo, derrotarás a los madianitas, derrotarás tus circunstancias, saldrás así de tus tinieblas y como un solo hombre contra todo un ejército vas a ser victorioso, no por tu capacidad, sino porque yo estoy contigo. La promesa de su presencia. ¿Quién confía en la presencia de Dios en el momento de necesidad? Reflexione esto. En el momento de necesidad, ¿piensa que Dios está con usted? ¿O piensa en una especie de menú de opciones de qué es lo que tiene que hacer de acuerdo con sus fuerzas o capacidades? Porque a veces somos una cosa muy curiosa. No hacemos lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Porque para empezar a veces ni oramos y ni sabemos.
Entonces, hacemos lo que nosotros creemos que es correcto, pero luego lo barnizamos de santidad y decimos, Dios, pues por favor ayúdame en esto que yo ya decidí cómo hacer, ¿verdad? Previamente, ¿verdad? Entonces tú ayúdame, pues porque esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero no te pregunté si era lo correcto, no me puse a orar, si era lo que tú querías que hiciera o si tú me querías guiar de otra forma, ¿sí? Pero así le hacemos, ¿verdad? Barnizamos nuestras razones de santidad, ¿verdad? Diosito, ayúdame, ¿verdad? Pero entonces debemos de confiar en la presencia de Dios y en la guía de la presencia de Dios y la obediencia que debemos de tener a Dios. Nosotros no estamos viendo un ángel como Gedeón lo vio, pero sí tenemos la palabra de Dios aquí. Tenemos su Santo Espíritu. ¿Quién tiene el Santo Espíritu de Dios? Amén. Fuerte, diga. Amén. Entonces Gedeón está poniendo, yo soy pobre y mi familia somos pocos, pero Dios está poniendo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Como decíamos la vez pasada, aquí está la muerte y la vida, escoge la vida para que vivas. Escógeme a mí. Si no me escoges a mí, pues eres muy libre, ¿verdad? Pero bueno, tú comprobarás los resultados de tus decisiones, las consecuencias de tus decisiones. Mayor es el que está en nosotros que todo lo que pueda estar contra nosotros o todo el que está en el mundo. Aunque haya sido consecuencia de nuestra propia negligencia, Dios pone la salida. Jueces 6, 17 al 21. Y él respondió, Gedeón, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él así lo hizo. Gedeón va abriendo su corazón a la fe. Y aún así que Gedeón está pidiendo esta señal, Dios tiene la empatía con las necesidades naturales de los seres humanos. A veces necesitamos que Dios nos confirme, a veces necesitamos que Dios nos muestre, a veces necesitamos de una especie de prueba de que Dios está con nosotros. Y Dios a veces lo hace por misericordia, no porque tenga la necesidad de hacerlo. Y aunque si no lo hiciera, la palabra de Dios debiera sernos suficiente. Fíjense que algunos teólogos dicen que este ángel con el que está hablando Gedeón es una teofanía o cristofanía. ¿Qué significa eso? Que este ángel en realidad era Dios mismo y que era Cristo preencarnado. ¿Por qué? ¿Por qué algunos piensan eso? Porque si se han fijado en la redacción, de repente dice, y Jehová le dijo, de repente de ángel pasa a decir Jehová, ¿verdad? En algunos versículos, como el versículo 16, por ejemplo, que dice Jehová le dijo. Pues estamos hablando de un ángel y de repente Jehová le dijo, ¿sí? Entonces, los teólogos piensan que es Cristo preencarnado. Y ahora otro argumento es que ese ángel tiene un báculo.
El báculo era el que usan los pastores, ¿sí? Dice ahí el versículo 21, extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía. ¿Qué nos recuerda ese báculo? Nos recuerda el buen pastor, nos recuerda a Cristo, nos recuerda el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Y ahora Gedeón le hace una ofrenda al ángel. Ningún judío le hace ofrendas a los ángeles, le hace ofrendas al Señor. La ofrenda se le da al ángel y el ángel la recibe. ¿Sí? Y aparte también le dice el ángel, no te envío yo, ningún ángel tiene autoridad para enviar, solamente el Señor. Un ángel común no envía. Por eso muchos teólogos hablan de que este ángel era precisamente Jesucristo preencarnado. Ya eso se le llama teofanía o cristofanía en el lenguaje de la teología. Entonces, con mayor razón, Gedeón estaba siendo impulsado con un gran poder divino para salir de la situación en la que estaban y poder reencauzar al pueblo de Dios hacia lo que le agrada a Jehová y no a lo que le desagrada. Porque era el mismo Jehová el que lo estaba enviando. Entonces el Espíritu Santo imparte gracia y poder. Jueces 6 del 22 al 24 dice, y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Fíjense, esto también vio Gedeón al ángel cara a cara y dijo, voy a morir. Nadie podía ver a Dios cara a cara. A un ángel sí se había dado el caso de que pues, sí alguien había visto un ángel, pero a Dios nadie lo había visto. Y Gedeón lo había visto cara a cara. ¿Quién era? ¿Cómo era? Por eso dicen que era el mismo Jesús antes de ser encarnado, antes de que viniera a este mundo en forma física. Y el Señor Jesús ya estaba obrando desde ese tiempo, ¿sí? Antes de que Él naciera como un hombre en esta tierra. Entonces eso debe animarnos también a tener mayor fe. A veces vemos a Jesús como muy limitado en su espacio y tiempo. Y olvidamos que Jesús es preexistente. ¿Sí? Él participó junto con Dios Padre en la creación. Él no tuvo principio ni tendrá fin. ¿Sí? Él es más, antes de, como dice en la palabra, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él era antes de todo. ¿Sí? Entonces Jesús también estaba participando en este tiempo. Qué mayor consuelo de que depositamos nuestra fe en aquel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces los temores de Gedeón fueron eliminados. Gedeón edificó un altar para honrar esa fe renovada que estaba teniendo. Así hoy en día nosotros podemos poner ese altar espiritual y renovar nuestra fe en Dios. Ya sea que estemos en una tiniebla causada por nuestro propio pecado, por el pecado de otros o por el pecado que impera en esta sociedad, podemos acudir a ese altar espiritual donde ese ángel con el báculo nos apacienta. Para ir concluyendo, podemos decir nuestras acciones, como al principio, nuestras acciones tienen consecuencias. Podemos vernos en situaciones que no queríamos vivir, pero Dios aún en esa circunstancia tiene poder y misericordia. 6 puntos para resumir este mensaje.
El Señor responde nuestras preguntas, aunque se tarde, porque a veces no tenemos la paciencia para esperar. Y es que oro y oro y es que no me responde, pues sigue orando. Pero el Señor responde nuestras preguntas. Probablemente no nos va a responder todo sobre la existencia y demás, pero en cuanto a nuestra vida en esta tierra, sí nos va a responder. El Señor anula toda nuestra ansiedad. La ansiedad es un subproducto del pecado. El Señor anula nuestra ansiedad. El Señor disuelve nuestras dudas, fortalece nuestra fe. El Señor neutraliza nuestras excusas o nuestras razones, por más justificadas que pudieran estar. El Señor nos confirma sus promesas. Y el Señor nos manda a la victoria, porque no nos manda solos, nos manda con su presencia. Vamos a ponernos de pie un momento para orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hablar al Señor. Si usted se identifica con Gedeón en esta mañana, hable al Señor, cierre sus ojos con sus propias palabras, hable al Señor y dígale que le dé esa gracia que le dio a Gedeón. Porque el día de hoy el Señor dice: eres varón esforzado y valiente, o mujer esforzada y valiente. He aquí, no te envío yo, yo estaré contigo y vencerás como un solo hombre o como una sola mujer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Gracias, Padre, por este ejemplo de tu siervo Gedeón, Señor, que en esta época fue usado por ti para librarse de los madianitas, Señor, de esa opresión que ejercían como producto de que el pueblo tuyo se había olvidado de ti, había hecho lo malo delante de tus ojos. Padre, ten misericordia. Sabemos que esta sociedad en la que vivimos está haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero Padre, guárdanos, Señor, como un remanente. Guárdanos, Señor, como Gedeón, como un remanente, Señor, que en medio de la tiniebla y del pecado permanece como un fiel siervo tuyo. Solamente, Señor, quítanos el miedo, Señor. Gedeón tenía miedo, estaba oprimido. Quítanos el miedo, Señor, para poder hablar de ti, para poder hablar tu palabra, para poder influir en el prójimo, Señor, en la familia, en el vecino, poner nuestro grano de arena en este mundo de tinieblas que está así porque han decidido hacer lo malo delante de tus ojos. Permite, Padre, que seamos como Gedeón, Señor, con esa valentía, Señor, que posteriormente, Señor, va a mostrar producto de la fe que le has renovado, Señor, y va a librar a Israel de los madianitas, Señor. Así, Señor, hoy en día, líbranos, Señor, del pecado. Líbranos, Señor, de la perversión. Líbranos, Señor, de esta manipulación del lenguaje que pretende pervertir, Señor, a los niños, que pretende pervertir y destruir, Señor, a los matrimonios, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que seamos instrumentos en tus manos, así como lo fue Gedeón, Señor, y guárdanos de todo mal, Señor, no solamente hablando de accidentes o cosas así, sino guárdanos del mal en el sentido de que no caigamos en pecado, Señor, que no consintamos, Señor, ser parte de ningún acto, Señor, que implique algo que a ti no te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que nuestras familias sean un santuario, Señor, donde está
puesto ese altar, Señor, igual que Gedeón que puso ofrenda y altar. Como dice Romanos 12:1, Señor, que nuestro propio ser sea un sacrificio vivo continuamente, Señor, para ti, que ese sea nuestro culto racional y que nuestras familias establezcamos ese altar espiritual y que de la misma manera de Gedeón, de ahí obtengamos gracias, Señor, de ti, Señor. Padre, Señor, acércanos, Señor, que eres el buen pastor, Señor. Acércanos, Señor, ese báculo de consuelo, Señor. Acércanos, Señor, tu cuidado, Señor, porque tú eres el buen pastor, Señor, que su vida da por las ovejas. Porque tú eres el buen pastor, Señor, y el que nos provee de todo y que nos promete que nada nos faltará, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, a todas las familias, Señor. Padre, ponemos delante de ti todas las necesidades, Señor, de salud, de trabajo, de economía, Señor, todo lo necesario para que tus familias vivan, Señor. Padre, te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.